ordenador, sus móviles. A una de las charlas, al ciclo de conferencias y presentaciones de libros que estamos llevando a cabo en acuerdo con ASEPE, que le agradecemos muchísimo el poder contar con sus instalaciones, y ARO, Asociación Histórica del Retiro Obrero, y aquí, en torno a nuestro barrio, el poder disfrutar de personajes de la ciudad, como hasta ahora hemos ido viendo y conociendo, y hoy tenemos una de las patas más emblemáticas de la ciudad de Sevilla, que es hablar de Triana y hablar del azulejo de Triana o de la azulejería de Triana, ¿no? Son para mí una satisfacción y, bueno, elevado al máximo, ya que aquí casi nos agrupamos en familia. Y esta vez hablamos en familia literal, se de sangre, porque Esteban Moreno es mi primo, Ana María Moreno somos primos también, y bueno, su padre era mi tío, y hemos criado juntos, hemos compartido veranos, hazañas, celebraciones, vicisitudes y caídas. Y caídas. Entonces es todavía mayor satisfacción para mí el poder estar aquí. Y bueno, hablar un poco de ello podría hablar más tiempo que la conferencia, os lo aseguro. Pero no se trata de esto, se trata de hablar de lo que ellos nos van a exponer y nos van a contar. Esteban, como ya decíamos en el enunciado, ha sido durante 20, 37 años, se dice pronto, toda una vida casi, profesor de educación secundaria. Bueno, nunca lo digo bien, ya me han dicho que no, ¿lo ves? Bueno, ha sido profesor de historia, eso sí, y ahí no tengo posibilidad de equivocarme. Pero lo importante de Esteban es que ama la historia. De hecho, él fue uno de los presidentes de una de las asociaciones más queridas aquí en Sevilla, que es la Asociación Benbaso de Profesores. Y bueno, sigue siendo miembro de la Junta Directiva, defendiendo y difundiendo el patrimonio histórico y artístico de esta ciudad de Sevilla. Su vinculación, quizá a lo mejor no podemos decirle que ha sido un libro especialmente dedicado o escrito por él, pero sí ha participado en muchas publicaciones y en muchos libros que han estado hablando y comentando cuestiones históricas, cuestiones de mucha índole. Ya me creo que he contado, no sé si 6 o un entorno por ahí. O sea, que no es decir que es una persona nueva en el mundo de los libros. Decir de él de que su pedagogía y su forma de transmitir va a quedar reflejada en la expresión y la conferencia que nos va a dar hoy. Él va a llevar a cabo la parte de la introducción, el prólogo, o el primer capítulo, perdón, no es el prólogo, es la introducción del libro, que es los orígenes del barrio de Triana, este popular barrio de Sevilla. Y bueno, de Ana María Moreno, ¿qué contaros? Ella, además de ser una profesional del mundo de la medicina, ella es profesora también en histología, si no me he equivocado, no me he equivocado. Y bueno, se le tenemos que agradecer muchísimo sus avances en el mundo de la investigación de la medicina y por supuesto su vinculación con el mundo de la cerámica a través de su padre, de mi tío, que ya conoceremos. Yo no quiero descubrirle su parte en el libro, pero bueno, mi tío era el ceramista de la familia, siempre. Se leer que esto es del Tito Guillermo, esto es del Tito Guillermo. Y bueno, no me voy a explayar más, simplemente agradeceros una vez más a los que estáis presentes. Y bueno, comentar que por primera vez, esto es ya el culmen, vamos a ser editados en streaming y que esto va a quedar grabado para la posteridad. Así que esperemos disfrutar de este evento y para eso estamos aquí, para disfrutar uno y otro de lo que nos vaya a mostrar. Gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Silvio Primo por esas palabras tan cariñosas que siempre tiene y gracias sobre todo a CEPES, Espacio La Barqueta, por este lugar de encuentro para presentar este libro que tanto mi prima Ana María como yo hemos realizado con tantísimo cariño.
realizar este libro, donde por vez primera yo tenía que acometer un capítulo dedicado a la historia de mi barrio, porque aunque no nací en Triana, me siento trianero porque he vivido en él muchísimos años, y además me gusta, como es Triana, que hayan cambiado tantas cosas. Ha sido todo un reto de investigación y lo he hecho como lo que yo me considero. No soy un investigador, soy un profesor y por tanto lo que hago es divulgar, que es lo que yo he hecho siempre en el aula. Divulgar lo que sé y establecer la curiosidad en el alumnado para que vaya por la vida mirando, haciéndose preguntas y buscando siempre los porqués y los orígenes. Y a eso me he dedicado. Y creo que ha salido un trabajo precioso, redondo, muy bien editado. Ya veréis la segunda parte como es muy potente, muy potente. Y creo que la historia se tiene que hacer no solamente de los grandes personajes, sino de personajes a los que muchas veces no prestamos atención, que tienen su firma en una obra de arte, en paneles cerámicos como este mismo que tenemos aquí de mi tío Guillermo, pero que son los personajes, vamos a llamar menos conocidos, los que van haciendo la historia, los que van haciendo la historia de un barrio, de una ciudad, de la que muchas veces conocemos a los grandes personajes, pero cuidado, la ciudad se hace de pequeños personajes. Yo he disfrutado mucho haciendo el libro, he aprendido mucho de Triana, mi barrio, pero sobre todo he aprendido mucho también de la historia de mi tío y cómo trabajaba mi tío. Era un artista muy concienzudo, como vamos a ver hoy en la presentación que hará Ana María. Hablar de Triana es muy complicado, hablar de Triana es muy complicado en tan poco tiempo. Es una historia realmente complejísima, historia complejísima. ¿Cuándo empieza Triana? Hombre, Triana como espacio geográfico, con otro nombre, siempre ha estado ahí, ¿no? Los orígenes de Triana están desde luego muy relacionados con lo que curiosamente ha sido su vida a lo largo de los siglos, el barro, el agua y el barro. Triana, hace aproximadamente 2000 años, ¿qué era Triana? Pues Triana simplemente es un espacio geográfico surcado por muchos cursos de agua. Prácticamente veis una llanura aluvial. Vamos a seguir la pista de esta línea negra que marcaría el curso aproximado del río Guadalquivir, al que se le unía la Madre Vieja, prácticamente un tramo del Ribera de Huelva, y venían muchas arrolladas, tanto por el oeste como por el este, venían al Guadalquivir. Luego, por tanto, la Triana de hace 2000 años, más de 2000 años, es un espacio geográfico en formación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el río no pasaba por la Triana que hoy conocemos. Eso hay que dejarlo bien claro. La profesora Mercedes Díaz Garrido, que nos cedió amablemente este material de su libro magnífico, Triana y la orilla derecha del Guadalquivir, una de las investigaciones más recientes, apoyándose en otras investigaciones geográficas, nos viene a plantear esta hipótesis de Triana hace 2000 años, aproximadamente en el mundo romano, con una serie de calzadas que comunican con la Emérita Augusta, con las que van a buscar los escarpes del Aljarafe, y por tanto en Triana, si acaso hubo algo, tuvo que ser algún tipo de establecimiento agropecuario o quizás alfarero, pero no hay restos arqueológicos. Y donde no hay restos arqueológicos, ni siquiera documentales, tenemos que ir con muchísima prudencia. ¿Qué puede venir de aquella época? El topónimo, ni más ni menos, el nombre de Triana. Para algunos, siguiendo a Justino Matute, el erudito del 19, Triana podría derivar del término transamnem romano, al otro lado del río, como el Trastevere, que todos lo hemos conocido en romano. Sin embargo, la profesora Díaz Garrido y otros estudiosos plantean que el término podría venir, este sufijo anus, traianus, quizás la finca, la pila de un tal Traios, como Macarunna, podría venir de un tal Macario, Mairena, un tal Mario, y esos topónimos con sufijo en anus podrían derivar de ahí. Y ya, por derivación de este concepto, de topónimos, en el mundo medieval islámico si viene a Traiana, la alcaría a Traiana. De ahí sí vamos a ver ahora que ya hay elementos arqueológicos y documentales que hablan de una alcaría. Esa alcaría, o esa, vamos a llamarle una villa
dedicada a alfares, dedicada a la agricultura, podría estar en esta zona que estoy aquí punteando, señalando, el que sería la cota más alta del barrio de Triana, aproximadamente, donde la calle Paje del Corro y Clara de Jesús Montero con procurador se elevan algo. No hay referencias arqueológicas potentes, hay restos. De todos esos, bueno, el río, si antes de avanzar, deciros que a lo largo de los siglos, por un proceso de abulsión, se va trasladando hacia el oeste, se abre en dos brazos y finalmente el brazo del oeste es el que nos vamos a conocer y por tanto no podemos hablar de Triana hasta ya bien entrado el siglo XI y XII, cuando ya hay restos arqueológicos. Si hay restos arqueológicos, si hay una necrópolis, como esta que se encontró en la excavación del mercado de Triana, que se documentó estupendamente por Marcos Hunt, pues bien, si hay ya una necrópolis, es evidente que las aguas no van a venir a destrozar constantemente, que ocurriría, y de hecho lo documentaron ahí, pero esa necrópolis está ahí. Y además hay también referencias documentales, este tratado de Isba, o tratado del buen gobierno de Ibn Abdún, en el siglo XII, Sevilla, que nos habla cómo se debe gobernar Sevilla, habla de un detalle muy curioso, que no se pase al otro lado, no dice si es a Traiana o a dónde, pero que no se pase a comprar vino. Si hay vino, hay cristianos. Recordemos que en el mundo islámico tienen prohibido el consumo de vino, otra cosa es que lo beben. Y de hecho, la Vega de Triana, cuando se conquista la ciudad, estaba llena de viñas. Bien, sin embargo, el detalle más importante, lo que podemos llamar realmente cuando nace Triana, es esto de aquí. Es el puente y es el castillo. Porque Triana como concepto urbano, si se le puede llamar urbano a este primer esbozo, es a partir de 1171 cuando el califa almohade Abu Yaqub Yusuf decide construir, ordena más bien, él ordena construir este puente de barcas, 17 barcas, que unen la orilla derecha con la orilla izquierda. Cuando ya el río está asentado en su curso actual, tenemos por aquí, cuando hay un amplísimo arenal entre la propia ciudad y lo que sería el puerto, y esta orilla está consolidada a nivel geomorfológico. Por tanto, se construye primero, es el puente de barca, para comunicarse con regularidad con el Aljarafe y con Mérida, núcleo importante de Al-Ándalus. Sin embargo, a partir de 1212, con el peligro cristiano castellano, Navas de Tolosa, no se ponga ahí esa fecha, es necesario reforzar la defensa de Sevilla, y es cuando se construye el puente, el castillo. El castillo lo vemos cuando entramos en el mercado, no solamente cuando bajamos a la cripta, sino cuando estamos en el mercado, entrando por calle Castilla, vemos perfectamente los restos y los muros de tapial. Por eso es un castillo que se levantó muy rápido, con la misma técnica con la que se construyeron las murallas, primero almorávides y después almohades de la ciudad. Técnica de tapial. De tal manera que castillo más lo que después se dio en llamar la cava. ¿Qué sería la cava? Algunos hablan de un foso construido a propósito. Es muy grande y relativamente alejado del castillo. Otros plantean que quizás se aprovechó, lo veis aquí, algún curso pequeño semiabandonado del propio Guadalquivir para que formara un foso que llevaba desde esta punta, estamos hablando casi de Chapina, hasta más o menos la plaza de Puga, la cava. Lo que nosotros hemos conocido en Triana como la cava. Este castillo fue fundamental para la ciudad islámica, puesto que hasta que las tropas de la Orden de Santiago de Pelá y Correa no conquistan el castillo, no pueden ocupar el puente, y entonces Ramón Bonifaz es cuando corta las famosas cadenas de las que tanto nos han hablado, y entonces a partir de ahí la ciudad, que ha estado un año resistiendo el asedio castellano, cae. La ciudad cae Triana naturalmente, el castillo va a ser propiedad de la corona, porque la corona se reserva el concepto de guarda de Sevilla. Triana, guarda de Sevilla. Se reparte la Vega, pero los documentos del libro de repartimiento no mencionan para nada reparto de casas en la alcaría atrayana. Sí mencionan olivares, viñas, trigales,
huertas, pero no mencionan casas, sí el castillo, que se lo queda la corona. Y aquí tenemos el trazado de la cava o del foso. A partir ya de la conquista de la ciudad, sobre todo a partir de 1263, la ciudad va a quedar prácticamente casi vacía por una revuelta mudéjar, y de ahí que hace falta animar a los nuevos pobladores castellanos a ocupar la ciudad y sobre todo proteger el puerto. El puerto es una figura fundamental para la estrategia política de Alfonso X, cuyo objetivo era ni más ni menos que la conquista de Marruecos, del reino de Marruecos. Y Sevilla, puerto interior y seguro, era fundamental. Y Triana tenía una importancia tremenda. De ahí que se decide lo que es levantar esta Puebla, la Puebla de Santana, que los que vais pasea por Triana veis que la calle larga, se llama la calle Pureza, la calle larga, esa longitud que tiene, el trazado ortogonal, la calle larga es cruzada por varias calles, es un trazado ortogonal defendido por la cava, el castillo y la propia iglesia. Si nos fijamos en la iglesia de Santana, cuya primera parroquia estuvo dentro del castillo, en San Jorge, la iglesia de Santana tiene una arquitectura similar a la que tenemos en el monasterio de San Isidoro del Campo, o la que podemos tener también en la iglesia de San Antón en Trigueros. Es decir, son iglesias, arquitecturas góticas, pero que tienen una terraza que prácticamente es una fortaleza. Estamos todavía en tiempos de mucha inseguridad. Pues bien, en torno a este núcleo de la Puebla y en torno a lo que sería la calle Real, que poco a poco iremos llamando calle de Castilla, Camino de Castilla, se van a establecer los tres grupos principales de actividades económicas del barrio hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX han sido básicos. El campo. Ya en Triana del campo no nos acordamos para nada. En Triana ya no quedan huertas de ningún tipo. Pero el campo ha sido fundamental. Estos agricultores, ganaderos, están en la parte de la Puebla. Trabajan lógicamente en la Vega de Triana. Los alfares, muchísimos. Sobre todo en esta zona de aquí, el llamado Barrio Nuevo, actualmente calle Alfarería, la calle Castilla, de los que se dedicaban a la mar, ya hablaremos de las actividades marineras, en las orillas del río, lógicamente, donde se encuentran los molinos de la pólvora, hasta que una explosión brutal o el cabildo obliga a trasladarlo a la punta de los Jordales, es decir, casi 2 kilómetros río abajo, y las almonas del duque, de los duques de Alcalá, que previamente habían sido unas almonas de origen musulmán, el topónimo es musulmán, almona, el concepto, la tecnología, y son transferidas a los duques de Alcalá, que las tienen alquiladas, y es uno de los negocios más bollantes de Triana en manos privadas hasta prácticamente bien entrado el siglo XIX. El jabón blanco, que lógicamente tenemos que hablar de otro elemento, que lo estamos ya intuyendo aquí, América. Triana es barro, Triana es campo, pero sobre todo Triana va a ser América. Antes de eso, un repaso muy rápido a lo que es la actividad alfarera. Triana, ya hemos visto antes esas piezas de barro, tinajas, ladrillos, tejas, cerámica, le llamaremos popular. Pero a partir del siglo XVI, ya en el mismo XV, Triana está surtiendo de una cerámica de una grandísima calidad a iglesias, monasterios, viviendas particulares, etcétera, etcétera. Y además, tengamos en cuenta que al ser Sevilla una de las ciudades más importantes de Europa en el 15, finales del 15 y sobre todo principios del 16, pues aquí están acudiendo al comercio americano y a la Catedral de Sevilla artistas de todo tipo. Uno de los que viene a acudir es este Niculoso Francisco de Pisa, pisano, que va a introducir en Triana la técnica del azulejo plano pintado. Y eso es fundamental. Es fundamental porque esa técnica no se ha olvidado. Y mi tío Guillermo la ejecutaba con maestría. Con maestría, que él aprendió de otros maestros y de otros maestros. Es una técnica secular. Al mismo tiempo que, fijaros las cifras que nos dan los documentos, hablan de en torno a 3.000 artesanos. 3.000 artesanos agrupados en más de 50 talleres, con algunos nombres interesantísimos: Juan Díaz, José García,
Hernando de Valladares, esto está, por cierto, en el Museo de Bellas Artes, de una gran calidad, o la tumba del negro de Triana, de Santa Ana, que tanto daba que hablar, tantas leyendas tiene en sí, muy interesante, de Pisano. Pisano tiene obras en Tentudía, aquí cerca en Calera de León, lo tiene también en Santa Paula, es decir, que es un hombre muy prolífico. Su taller, por cierto, se ha documentado que estaba en la calle Pureza. Una excavación arqueológica vino a descubrirnos el espacio. Por tanto, uno de los gremios más poderosos. Están trabajando para monasterios, iglesias, catedral, casas, pero sobre todo para América, porque esta técnica y estos productos van a ir también a América. Tienen, como todos los gremios, su hospital, primero en Santa Brígida, donde hoy está la parroquia de Laos, pasan al hospital de la Encarnación, en la calle Paje del Corro, junto al monasterio de las Mínimas, y tienen su propia hermandad, la de Santa Justa y Rufina, lógicamente las alfareras, en la iglesia de Santa Ana, y esa hermandad hoy está integrada en la Hermandad de la Estrella. Las hermandades son una pieza fundamental en todo este proceso de la historia de Triana. Voy rapidito para no... Y por supuesto el río. Triana es el río. Aquí sobre el fondo de este panel azuleado magnífico, también de mi tío Guillermo, que lo que hace es trasladar al azulejo plano el grabado de Pedro Tortolero, tan interesante, del siglo XVIII. Triana es un elemento fundamental del puerto de Sevilla. Es, casi me apuráis, la base logística casi más importante que el propio Arenal o que los Humeros, que son los barrios marineros de Sevilla por excelencia. Porque, daros cuenta que es un arrabal. Estamos fuera de murallas y a veces, aunque el cabildo municipal impone aquí normas y ordenanzas, pero estamos en un arrabal, estamos algo más alejados. Es verdad que aquí no descargan, se descarga en el Arenal, pero aquí se calafatean los barcos, es decir, les ponemos esa capa de brea, aquí les ponemos velas, cordajes, toneles, se nutre. Yo todavía era pequeño y recordaba una tienda de efectos navales en la calle Duarte. La última, seguramente la última que tuvo Triana de efectos navales, que vendían productos para la navegación. Pues bien, Triana tuvo 3 puertos. El puerto de Camaroneros, dedicado a la pesca, que estaría aproximadamente, para que nos entendamos todos, por supuesto, en la calle del Río, que hoy conocemos como calle Betty, que estaría aproximadamente donde se sitúa el abad de Triana, esta zona de puerto Camaronero, donde también estaba la barca de pasaje, que siempre ha existido hasta bien entrado el siglo XX, hasta el puente San Telmo. Después tenemos el puerto de las Mulas, a la altura del convento de los Remedios y de la plaza de Cuba, y el puerto de las Muelas, mucho más alejado, en la curva de los Jordales. La curva de los Jordales, para que nos entendamos, la tenemos donde hoy está el Club Náutico. Pues bien, en la curva, allí en la de los Jordales, el puerto de las Muelas, donde se reparaban buques. En Sevilla, las ordenanzas de la Casa de Contratación prohibían la construcción de los galeones, estos grandes galeones. ¿Por qué? Porque la madera no es de calidad. Sí se permiten reparaciones de los buques. Aquí también en Triana se va a instalar la Universidad de Mareantes, de pilotos de la carrera de India, con ese nombre tan pomposo, donde hoy está la Casa de las Columnas, no en el mismo edificio, en el solar. Esa Universidad de Mareantes está en Triana hasta que crece y se traslada a San Telmo, como ya conocemos. Y por supuesto, el mundo de la mar, el mundo del río, también tiene su hermandad. La Hermandad de la Esperanza, que como casi todas las hermandades, es fruto de la unión, de la devoción de varias imágenes. La de San Juan es la de los marineros, San Juan Evangelista, la Esperanza es la de los ceramistas, y la fusión de ambas crea la hermandad que hoy conocemos, o Capilla de los Marineros. Tienen ahí su espacio. Pero el río de Sevilla, me gusta mucho esa expresión de Justino Matute, comodidades y placeres, pero sobre todo lágrimas. El río en Sevilla y en Triana es un río, no vamos a llamarle traicionero, porque desde antiguo hay un sistema de avisos que desde Peñaflor nos van avisando de cuándo va subiendo el nivel del agua, pero indudablemente devastador. Y Triana no tiene murallas, Sevilla las tiene. Y las murallas de Sevilla
ya a partir ya de la Baja Edad Media, su función principal es contener las aguas. Observar que en las pocas puertas de Sevilla que nos quedan, de muralla, están ahí esos espacios para encajar los gruesos tablones que impiden el paso del agua. Pero Triana no tiene, y se inundaba. Las cifras que aparecen ahí, de las más importantes, no todas. Recordamos también estos azulejos que nos hablan de las inundaciones. Las inundaciones. Esto es una plaga para Triana. Como es una plaga también la peste. La peste que en el año 1649 se llevó por delante a la mitad de la población de Sevilla. Y seguramente más de la mitad de la de Triana. ¿Por qué más de la mitad que en el resto? Porque aquí tenemos un problema añadido. El puerto. Por tanto, ratas y contagios mayores. La humedad, mucho más húmedo el propio barrio. Y sobre todo el hacinamiento, porque estamos hablando de cifras a final del 16 de más de 15.000 habitantes entre, para entendernos, la Cava o la calle Paje del Corro y el río. Es decir, desde más o menos Los Paules hasta Chapina, en dirección al río, aquí viven 15.000 personas apiñadas como pueden. Y teniendo en cuenta que los mejores sitios los tienen los nobles y los más amplios los conventos. Es decir, por tanto, esa es una gran calamidad. Y otro detalle curioso, que Triana también sufrió a finales del 16, principios del 17, la marcha de los moriscos. Triana tuvo moriscos cuando la rebelión de las Alpujarras, muchos fueron localizados aquí en este barrio, ubicados obligatoriamente, y cuando la expulsión se marchan y su hueco lo ocupan los gitanos, que es otro elemento fundamental de la historia de Triana. Triana es su religiosidad popular, indudablemente, como lo es el resto de Sevilla. ¿Y por qué la sacamos aquí, le damos mayor importancia? Bueno, porque esto es un arrabal. Y este arrabal tiene más cofradías que muchos barrios de Sevilla. Intramuros. Intramuros, ¿eh? Las tiene su propio corpus, que en Triana siempre hemos dicho el corpus chico. Así que yo con ese nombre lo traigo aquí. Es el corpus chico, que no será el mismo día que el corpus de Sevilla. Y además, de pequeño nosotros siempre hablamos de Sevilla, Triana. Sevilla y Triana. Pues bien, teníamos nuestro corpus, teníamos hermandades de gloria, las Madres del Rosario, Ánima, etcétera, y muchas hermandades de penitencia. Estamos siglo XVI, XVII, la Contrarreforma, en un lugar donde hay tanta marinería, donde hay gitanos, donde hay antiguos moriscos. Aquí hay que estar vigilantes, vigilantes. La Hermandad de la Estrella consiguió reunir a los capitanes de barco, ¿no?, en el convento de los mínimos, el convento de la Victoria. Le dieron el nombre, la Estrella, la que guía. Como la Hermandad de Guía, que ahora está integrada en la Hermandad de la Lanzada, pero que sus orígenes están en Triana. La de las Aguas estaba en San Jacinto, ya no está hoy allí. La de los gitanos nació en el Espíritu Santo, en la calle Betis, en la Cava Nueva. La del Cachorro estaba formada por los esclavos negros en el Hospital del Patrocinio. Por cierto, la palabra hospital no pensemos como ahora, donde están los médicos atendiendo, sino pensamos bien en hospitalidad. Es la hospitalidad que el gremio ofrece a quien está enfermo, a quien tiene necesidades. De ahí viene lo de hospital. También tiene su propio hospital los Calafates, los Carpinteros de Rivera, que es la Hermandad de la Encarnación, que hoy está en San Benito. Y luego, bueno, ya hemos mencionado la Esperanza y la O, con este precioso retablo de azulejo, paño de azulejo, que fue la primera en atravesar el puente de Barcas para ir a hacer carrera oficial a la catedral, en 1830. ¿Dónde iban hasta ese momento? A Santa Ana. Santa Ana como auténtico núcleo y centro religioso del barrio, del arrabal, junto a una serie de conventos, monasterios, y cuando hay conventos y monasterios, quiere decir que hay intereses, que hay riqueza y sobre todo el tema americano que no debemos olvidar. Los cartujos son los primeros que se instalan en 1400, un tema curioso, un trueque que hacen con la Orden de Malta arriba con San Juan de Alfarache, se establecen aquí en 1400 la orden y consiguen el patrocinio de los poderosos a Juan de Rivera, y por tanto aquí tenemos el magnífico monasterio. Estarán hasta 1836. Los carmelitas descalzos
En el año 74 nos queda también el edificio muy reformado por Talavera, en lo que es hoy la Plaza de Cuba. Y fijaros qué diferencia, qué agresión los bloques de pisos que ahora mismo prácticamente atenazan, ¿no? Los mínimos, donde hoy estaría aproximadamente en la parroquia de los Paules, en la ermita de San Sebastián, con su propio cementerio. Ahí nos quedan algunas imágenes, como esta de la Victoria, donde se dice que rezó Magallanes. Los dominicos llegaron después, en el año 73, venían muy cerca de aquí, de Cantalobos. Tenían ellos el convento, se fueron por problemas de inundaciones a la ermita de la Candelaria, donde hoy están los San Jacinto, y justamente nada más instalarse allí les vino otra inundación. O sea, pensarían que era una plaga. Los agustinos se fueron al convento del Espíritu Santo, donde hoy está el Colegio de Cristo Rey. Así como vemos, son espacios potentes, ¿no? Y por supuesto, no en último lugar, la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición se instaló en Sevilla en 1481 y en Triana esto era todo un símbolo de poder, un símbolo de poder, porque aquí estaban las salas de interrogatorio o de torturas, aquí hay mazmorras, aquí hay dependencias varias, aquí hay almacenes, algunas de ellas se pueden visitar y está bastante bien explicado lo que tenemos en la cripta del Mercado Triana. Pero fijaros que el castillo se quedó pequeño y Domínguez Ortiz lo ha estudiado, de cómo tuvieron que alquilar casas en el barrio porque no se cabía en el propio castillo, ¿no? Bien, están aquí hasta el año 1785, no porque la Inquisición salga de ese sitio, sino porque el castillo está tan arruinado que no tienen más remedio que marcharse al Colegio de las Becas, de donde se habían marchado los jesuitas. Bien, el siglo XVIII es un siglo de decadencia en Sevilla y en Triana. Decadencia económica, puesto que se va a Cádiz la casa de contratación, se va el negocio, por así decirlo, la demografía lo acusa, Triana se queda durante todo el siglo en torno a los 10.000 habitantes, pero sigue siendo el mayor arrabal que tiene Sevilla. Había otros arrabales, San Bernardo, San Roque, Macarena, pero este es el de mayor tamaño por número de habitantes y por densidad urbana. Un caserío muy dañado por el terremoto de Lisboa, Santa Ana prácticamente toda su fachada exterior de Pedro Silva, siglo XVIII, y luego la novedad, por eso traigo esta imagen que me gusta mucho, es el plano de Olavide, que hace poco fue presentado aquí el plano de Olavide. Olavide, fijaros que por qué poquito nos salimos casi entero el barrio, ¿no? Pero claro, había que colocar ahí las cartelas y ya aparece Triana, su castillo de Inquisición, su puente de barca, la calle larga, el arranque de la calle Castilla y Triana, cuartel E. Sevilla es distribuida en 5 cuarteles, 4 intramuros y 1 extramuros, que es Triana. Uno que es Triana. De este siglo, que nosotros podamos ver el malecón que se construye desde lo que es el puente Triana hasta prácticamente donde estuvo la antigua comisaría. Ese malecón, ese muro que vemos con las rampas para bajar al río, es una obra de finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque el río estaba comiendo literalmente la orilla derecha en ese tramo. El último episodio es importante, curioso, anecdótico, pero importante. La importancia de Triana. En la Guerra de Independencia se produce ahí una batalla que dicen que marca de alguna manera el destino de Sevilla durante la ocupación francesa. Y es la llamada Batalla del Altozano, cuando las tropas del mariscal Soult, francés, que tienen su cuartel general en Cartuja, deciden aquí hacer la última resistencia frente al avance aliado, anglo-español, portugués, que vienen por el Aljarafe. Y aquí se produce esa batalla que al ganarla, digamos, el bando aliado, permite entrar a los aliados en Sevilla y la retirada de Soult hacia Madrid. Es quizás el último momento en que el puente Barca alcanza ese protagonismo. Vamos así, ahí pasa. Y llegamos al siglo XIX con las transformaciones que están ya en la mente de todos, ¿no? ¿Qué cambio? Triana empieza a crecer como crece toda España y crece también, por supuesto, Sevilla. Llegamos a una cifra en torno a 18.000 habitantes ya casi a finales del siglo, que van a ser unos 30.000 en torno a 1910. Se va creciendo, pero la calidad de vida es muy, muy mala hasta bien entrado el siglo XIX. El doctor Hauser, que tiene unas publicaciones sobre Sevilla excelentes, nos habla de esa
paupérrimas condiciones de vida en Triana. Es el único barrio que no tiene fuentes públicas, donde todavía se acudía aguas arriba a coger agua, donde se cogía agua de los pozos, que estaban muchas veces contaminados, y donde, por cierto, la primera cañería, tubería de agua que llega a Triana, no viene de Sevilla, sino que viene de las Jarafes, viene de Tomares. De Tomares, una venta que ahora lamentablemente casi se han cargado. Allí había una fuente muy buena y un señor muy avispado colocó en el portal de su casa un grifo que traía el agua desde Tomares. Bien, por tanto, ahí tenemos eso. El gran cambio que tiene Triana, como el resto de la ciudad, son las desamortizaciones. Esa ley del ministro Mendizábal, gobiernos liberales ya, en el cual se cierran conventos y monasterios y se ponen en venta. ¿Por qué lo traigo aquí a colación? Por el abandono de los edificios, se pierde el Espíritu Santo, se pierde la Victoria, el convento de los mínimos, y la Cartuja se transforma en una fábrica moderna, porque Pickman trae tal renovación técnica y estilística que la van a aprender los trianeros. Es decir, esto no se cargó a los alfares tradicionales, sino que los estimuló a ponerse al día y además atrajo población, mano de obra para la fábrica que se van a ir a vivir a Triana. Es decir, que Cartuja, Pickman y Triana estaban muy relacionadas. Sin embargo, el gran hecho, igual que fue la construcción del puente de Barca, fue la construcción del puente de Isabel II o puente Triana. El puente Triana la hacen dos ingenieros franceses, como ya sabemos, Bernadette y Steineicher, que ya habían trabajado en Sevilla, lo harán también en el Teatro San Fernando, lamentablemente desaparecido. Trabajan también en puentes en la Bahía de Cádiz. Traen este modelo que ellos han ensayado en París, en el puente del Carrusel. Y naturalmente, como estáis viendo, es una fiesta ese puente fijo. Costó 1 millonada de reales. Para pagar ese puente, millonada de reales, el ayuntamiento consiguió del gobierno central 2 puestos de aduanas, 2 fielatos, que se van a instalar, uno al final de la calle San Jacinto, casi llegando al Tardón, y otro en la calle Castilla, a la altura del Patrocinio. Ahí es donde se va a cobrar, y con ese peaje se contribuía a pagar el puente de Isabel II. El puente es una renovación para Triana, pero también para Sevilla, porque el único plan de ensanche urbano que se puede llamar así en Sevilla es el de la Puerta de Triana, lo que hoy llamamos Reyes Católicos, Marqués de Parada, Pastor Hilandero. Ese barrio realmente, con la calle Trastamara, es lo poquito que podemos hablar de un ensanche que nos hubiera gustado a la manera de Madrid o a la manera de Barcelona, pero que aquí no se llegó a hacer. Es muy pacato el plan, pero al menos urbaniza desde Puerta Triana hasta el mismo puente. Y en Triana ya se había construido el mercado de abastos, el primer mercado de abastos sobre el solar del castillo, que ha sido arrasado, el castillo, con casas adosadas a sus muros. Se hace la Plaza del Altozano, que se convierte en auténticamente lo que sería una puerta de entrada al barrio, con edificios que ya hoy no existen. Trajo mucho más, el 19, los barcos de vapor. Aquí en este azulejo de mi tío Guillermo también hemos recreado el vapor Real Fernando, con una curiosidad de una compañía sevillana y construido en un astillero de la orilla derecha. En la zona del Puerto de las Muelas se construyeron este ensamblaje del primer barco a vapor que hace la ruta Sevilla-Cádiz. Muy interesante, porque nos va a plantear otro modelo de navegación por un río tan dificultoso como es el Bajo Guadalquivir. Triana va a tener su ferrocarril, probablemente, pero claro, va en la línea Sevilla-Huelva. Este es el puente del ferrocarril, la línea Sevilla-Huelva, y tuvo su propia estación, con la misma estética, como veis, que Plaza de Armas y tantísimas otras estaciones de ferrocarril. Muy útil tanto para el barrio como para Pickman. Tiene de hecho un ramal ferroviario que lo une con Pickman, lo conecta, y donde sacan sus mercancías. ¿Por qué se eliminó, si no se eliminó el tren de Huelva, que hasta hace bien poco? Se eliminó por el tema que ya hablaremos de la corta de Chapina. Con la corta Chapina y la derivación del río hacia La Vega, se pierde esta estación de Triana. Llega la electricidad, tenemos la compañía sevillana, en la calle Arjona,
ahí está. Sevillana de electricidad, los tranvías eléctricos, farolas eléctricas, antes hubo farolas de gas, el agua potable. En este otro puente, la pasadera del agua o el puente de tablas era peatonal. Este estaba pues más o menos a la altura de Chapina, lo que conocemos Chapina. De esta manera que Triana tuvo 3 puentes: ferrocarril, peatonal y agua, acueducto. Este era de la Seville Water Works. Todavía quedan en algunos puntos de la Sevilla antigua estas tapas de registro tan interesantes, que son unas joyas ya de nuestro pasado tecnológico. Triana, Sevilla, es un hervidero industrial a finales del 19. Fijaros este mapa, muy interesante, porque vemos que lógicamente en el interior apenas hay industria, que las hubo, pero las hay en el extrarradio y en Triana. ¿Y cuáles van a destacar en Triana? Las relacionadas con el mundo del sector primario. Todos recordamos almacenes de aceituna, de corcho, de hielo, jabón, pero sobre todo la alfarería. Aquí sigue estando la alfarería. Una alfarería que ya ha mecanizado sus instalaciones, además de la de Cartuja, además la que Mensaque y compañía montan en la calle Justino Matute, un gran complejo, la que Julio Lafite de Castro en la Huerta de los Remedios, Cerámica Montalbán, de la que después Ana María va a hablar extensamente sobre esta fábrica, Cerámica Santana, Santa Isabel, los Mensaque y Rodríguez en la calle Evangelista, Ramos Rejano en San Jacinto, Pedro Navia en la calle Ruiseñor, un entramado enorme de industria, con lo cual, como veis, Triana se transforma rápidamente. Y además, la cerámica, ¿por qué tiene ahora otro boom? ¿Por qué la azulejería de alta calidad tiene un boom? 2 motivos. Uno, y hay que agradecérselo a don José Gestos, que publica un libro fundamental, que es la historia de los barrios vidriados de Sevilla. Un trabajo monumental de investigación sobre el barro y la industria de los alfares. Pero luego está el regionalismo de la mano de los Espiao, de Juan Talavera. Van a utilizar el ladrillo trabajado, el hierro, la cerámica, y van a hacer, bueno, había una lista amplísima de casas de este tipo, muchas ya se han perdido. Tenemos afortunadamente la casa Mensaque, que estuvo a punto de caer, si no la compra el ayuntamiento, cae, y que efectivamente es un catálogo de la cerámica trianera. Si la veis abierta la tenencia de alcaldía, hay que entrar, porque los comedores son espectaculares. Si espectacular es el zaguán, no digamos al interior. Y que no decir de la farmacia de Murillo Herrera, con estos azulejos de García Montalbán, magníficos, pero sobre todo, no olvidemos, además de viviendas particulares que vemos tanto por Triana como por Sevilla, la Expo 29. La Expo 29, que de la mano de Aníbal González y otros arquitectos va a traer la cerámica, estos son de la Plaza de España, a tantos lugares y rincones del espacio expositivo. Más de 20 talleres trabajaron para la Expo del 29. Y ya quedaba por terminar los grandes problemas pendientes de Triana. El río sigue siendo uno de ellos. Fijaros esta foto tan espectacular de la crecida del año 1912, y de ahí que haya que acometer ya en el siglo XX soluciones, yo llamo cirugías drásticas, auténticas amputaciones. La primera fue la corta de tablada, que evita a los barcos el rodeo por la punta del Verde, por la punta de tablada y la punta de los Gordales. Beneficia al puerto fundamentalmente, y ya se está pensando en la Expo del 29. Por tanto, por eso esto es lo primero que se realiza. Pero Triana seguía estando muy desprotegida. Seguía estando, fijaros el río en qué dirección viene. El segundo el plan que se pone en marcha, además del de Moliní, será el de Brackenbury, delgado Brackenbury, conectar el río que hoy conocemos por Torneo por La Vega, planteando el tapón de Chapina, que muchos de nosotros hemos conocido en Chapina, el famoso tapón de Chapina, y aterrando el brazo de los Gordales, donde ahí tenemos el campo de la feria, aterrando el brazo de los Gordales. Pues bien, este proyecto, fijaros que tarda casi 20 años, la guerra civil por medio, todas las crisis económicas por medio, significa además que algún concejal se le ocurrió ni más ni menos que, ya que se cerraba por Chapina, que por qué no se cerraba hasta el puente Triana. Sí, de una atacada quería tapar
pues prácticamente casi 1000 metros de cauce fluvial. Luego todos recordamos ya las obras de la Corta de la Cartuja, que trasladan el tapón a San Jerónimo, y finalmente la Expo 92, que elimina el tapón de Chapina. En definitiva, Triana se queda sin cauce vivo. Pero al menos el problema de las inundaciones pues va a pasar. Vamos a ver si pasa la diapositiva. Ahí, ahora. De las últimas transformaciones en los años 30, la cosa interesantísima. Recién inaugurada la República, la Segunda República, donde Triana ganó el voto republicano, porque hay una amplia base obrera, se termina y se inaugura el puente de San Telmo, que va unido no a necesidades de Triana, sino ya a la especulación urbanística de una empresa que se llama Inmobiliaria y los Remedios, ¿no? Que es ya la gran expansión de Triana por el lado de los Remedios, que construyen otra cosa totalmente diferente. Por tanto, el puente de San Telmo, también de época republicana, es el Colegio San Jacinto, que no es nuevo como tal institución escolar, sino como edificio. Es decir, porque aquí dentro vemos lo que queda de los claustros de los dominicos, de los San Jacinto. Más colegio en Triana, el José María del Campo, José María Izquierdo, privados, Salesianos de San Pedro, el Protectorado. A nivel sanitario, esto es muy importante para ver la transformación de un barrio, su casa de socorro, pero qué magnífico edificio, también regionalista, el Hospital de la Cruz Roja, hoy totalmente oculto y transformado por esa brutal obra de Quirón, y el dispensario antituberculoso muy interesante en la calle Procurador, que desapareció. Y hoy hay una placita allí muy bonita, pero desapareció. Por no alargarme más cosas, ya después de la guerra, guerra que en el barrio tuvo incidencia en lo que es, como siempre, el control del puente de Triana, del puente de Isabel II. En pocos días el barrio quedó en manos ya de las tropas sublevadas, y Triana lo que se hace es acoger heridos de guerra, en estos centros precisamente que tenemos aquí, sobre todo el de la Cruz Roja, y el antiguo almacén de madera de Fernández Palacio se transformará en la hispanoaviación para construir aviones de guerra. Todo lo hemos conocido ahí, la Hispano, la Sirena, que marcaba el ritmo de los habitantes del barrio. Han estado allí hasta el año 72, cuando ya Construcciones Aeronáuticas ya se traslada todas sus instalaciones a Tablada y queda de aquello la portada y la nave principal. Y transformación también urbanística de barrios, de nuevo. Corrales de vecinos, quedan muy poquitos de los numerosísimos que tenía Triana. Hay una fuerte especulación y esos corrales van a ir desapareciendo. Este existe, pero esto no tiene nada que ver, como quiera, ni por fuera ni por dentro. Está en la calle Pajes del Corro, la calle Pajes del Corro, Corral de la Encarnación. Este también existe, doy foto de lo que existe. El Hotel Triana, que se construyó para hotel de la Expo del 29 y que sin embargo no tuvo tal funcionamiento, fue casa de vecinos, también estuvo a punto de caer con la piqueta y se salvó, afortunadamente lo compró el ayuntamiento. Y luego hay promociones particulares, como la del barrio León, la del barrio Voluntad, que lo tenemos aquí. El barrio Voluntad es muy curioso porque es una promoción de la empresa Mensaque, cuya fábrica veis aquí. La fábrica Mensaque, que va a ir vendiendo parcelas. Por cierto, la vuestra, la de mi tío Guillermo, está ahí. Ahí compró mi tío Guillermo su casita, y desde la Torre de los Remedios, ahí está. Pero claro, sobre todo para Triana el gran cambio es, Tardón, la barriada monumental, el Carmen, la de San Gonzalo que está ahí se adivina, y luego sobre todo una línea de paisaje, o esa palabra tan inglesa que no me gusta, como es el skyline, desconocida. Eso ya no se ve más. Eso se ha perdido por completo. Y otro elemento muy interesante, el barrio Máquina, chabolas. Hubo mucho chabolismo. El barrio Máquina está ahí. Más allá tendríamos la Alza del Huesero y el Turruñuelo, que más que chabolas eran infraviviendas. Y ya, para terminar, Triana ha cambiado de tal manera, sobre todo a partir de los años 60. A partir de los años 60, primero, el puerto traslada todas sus actividades río abajo. El puente San Telmo dejó de ser, tener basculante, no pasan los barcos, puerto, ya y cuando se construye el puente de los Remedios, ni siquiera se va mucho más abajo. Luego, el uso marinero quedó, como veis, para barquitos de recreo, barquitos turísticos.
una fecha fundamental. PGO del 63 reserva el suelo agrícola e industrial para usos residenciales. Y además las normas medioambientales prohíben el humo de los alfares. Luego yo me diré que todos esos alfares que funcionaban a base de leña tienen que ir cerrando uno detrás de otro. Se abandonan las huertas, se cierran los talleres y van llegando enormes urbanizaciones, Santa Cecilia, San Jacinto. Los pisos verdes son los donde estaba Mensaque. Por tanto, los alfares quedan para el recuerdo, pero en el barrio se ha producido lo que ahora se llama, con este término también de origen inglés, gentrificación. Es decir, hay un conjunto amplio de vecinos que caracterizaban un barrio, vecinos de clase trabajadora, que salen del barrio porque se derriban los corrales de vecinos y están en el polígono, están en Torreblanca, son los que muchas veces vienen en Semana Santa a ver salir a su Virgen, con todo nuestro respeto, y el barrio se ha hecho otro, se ha turisticado por completo. El barrio es uno de los reclamos turísticos de Sevilla. Y bueno, la imagen que tenemos últimamente, la que nos venden es esta. Yo he puesto una línea del paisaje rompedora, porque para algunos es la modernidad. Esto es la modernidad absoluta, el rascacielos. Eso a nivel medioambiental tiene mucho que discutir, mucho que hablar, un rascacielos de esa categoría. Pero bueno, desde luego, en la línea del paisaje se ha cambiado por completo, no hay humos, no hay sirenas de fábrica, no hay marineros y el río ya no corre, el río está parado, está muy limpito, pero el río es una dársena. No, esto no quiere decir, como muchos dicen, ya mi Triana no existe, no, mi Triana sigue existiendo, pero es otra. Me gusta más la palabra de que el barrio es otro, pero ese barrio tiene una historia interesantísima para dar muchos más temas y sobre todo ha dado generaciones de alfareros, generaciones de ceramistas como mi tío Guillermo. Te dejo la palabra que ya me he colado de tiempo. Sí, sí. Está precioso, Esteban. Está precioso. Bueno, pues ahora vamos a escuchar Bien. María Moreno, hablar de su padre, de Guillermo Moreno, Esteban nos está hablando de Triana, la evolución que ha llevado, la historia de este barrio desacabado, y bueno, con Ana María ahora vamos a conocer desde el punto de vista de la centro, la madre izquierda. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias en primer lugar a mi primo Basilio. Se nota que somos familia, somos primos hermanos. Está aquí mi primo Paco, mi primo Esteban y todos los que me acompañan. Y bueno, sí, vamos a hablar de mi padre y del entorno. Y la verdad es que salió el libro y conté, por supuesto, con mi primo Esteban para que contextualizara el ambiente cerámico que mi padre tenía. Mi padre, como veis, seguimos la saga Guillermo Moreno, Moreno. Y bueno, aquí os lo, si funciona, este es mi padre en su taller, ya taller de mi casa, en el barrio de Voluntad. Mi padre era un ceramista que utilizaba la técnica que ha comentado Esteban, la técnica pisana sobre cubierta cruda. Es una técnica, hay varias técnicas en cerámica, de cuerda seca, de arista, pero él era un gran pintor, como espero, y he intentado demostrar en este libro que se llama Guillermo Moreno y la cerámica de Triana, porque he intentado no solamente contar su biografía cerámica y artística, sino también la fábrica donde se formó, que fue la fábrica de Montalbán, como ya hemos comentado. Para iniciar, ¿verdad? Pues voy a contar un poquito pequeños detalles de su biografía para poder entender cómo fue la vida de nuestra familia. Mi padre nació en Marbella, esta es su casa. Aquí está mi padre con mi hermano Guillermo y mi hermana María José. Nació en Marbella en el año 1925. ¿Y por qué nació en Marbella? Porque su madre, mi abuela, nuestra abuela Ana, era distante de un pueblo muy cerquita a Marbella, allí en la provincia de Málaga. Por cuestiones laborales de su padre, se trasladó a San Lucas de Barrameda en 1932.
Aquí lo vemos junto a su hermana Romualda. Él es el noveno de 11 hermanos. Y en esta foto, pues claro, está mi tío Juan, está mi tía Heli, está mi tío Rafael, mi tía Ana, están todos mis tíos. Mi padre se trasladó a Sevilla en el año 1932 y se fue a vivir muy cerca del río, que tuvo una gran influencia en él. Concretamente, su casa pues, se ubicó en la calle Pureza, número 111. Y él siempre comentó, tuvo una gran adoración por el barrio y por el río Guadalquivir. Los estudios primarios los realizó en el Colegio Reina Victoria, como siempre lo comentaba. Me es muy difícil decir José María del Campo, porque él siempre hablaba con pasión y amor de ese Colegio Reina Victoria en la calle Paje del Corro. Y allí, en ese Colegio Reina Victoria, había un ambiente muy especial. Había una serie de talleres, y uno de ellos era de cerámica, dirigido por José Recio de Rivero. Y mi padre en ese taller pues empezó a conocer los métodos artísticos, los métodos cerámicos. Y de hecho hay una serie de pequeños retablitos como este del cachorro, que al pie veis que al pie del crucifijo pone GM de Guillermo Moreno. Pues ya en ese tiempo, muy pequeñito, pues pintaba retablos del cachorro, retablos de la Inmaculada, que han estado hasta hace muy poco presidiendo las distintas aulas. Este Cristo del Cachorro en el aula de los niños o la Virgen Inmaculada en las aulas de las niñas. Aquí lo vemos en el centro, justo creo que era el año 1936. Y participó, mientras estaba en el colegio, José María del Campo, por ejemplo, en la decoración de este teatrillo, que sigue estando vigente, que es una preciosidad, y también decoró el despacho del director, que queda tal cual. Y aquí he puesto a mi padre cuando celebramos el centenario del colegio que fue construido por Aníbal González. Entonces lo celebramos con gran alegría el evento que nos reunía de nuevo con su colegio donde aprendió la técnica cerámica. Como don José Recio del Rivero era el profesor de cerámica del Colegio Reina Victoria, pero también era el maestro artístico de la fábrica de don José Mensaque, pues se llevó a mi padre a la fábrica y estuvo allí una serie de meses, no puedo decir un año, fue justo en 1938, y allí coincidió con el hijo de don José, don Eloy Recio de Rivero, también con Eduardo Acosta Palot, con quien tuvo una gran amistad, con José Rodríguez y con Antonio Villar. Pero él necesitaba trabajar, era una familia de muchos hermanos, con muchas necesidades, y dibujaba muy bien, la técnica cerámica la manejaba también con bastante calidad. Por ello, concretamente en octubre del año 1938, pues realizó una prueba para don Manuel García Montalbán en la fábrica Nuestra Señora de la O, que está ubicada en la calle Alfarería, esquina con la calle Covadonga. Y entró en ese taller después de una prueba de dibujo. Siempre me comentaba él que fue con su padre, con nuestro abuelo Rafael, a realizar esa prueba y que don Manuel le dijo que al día siguiente empezaba a trabajar. Es decir, lo cogió rápido, viendo las condiciones tan excelentes que presentaba mi padre para las técnicas de dibujo. Fue en octubre del año 38 y comenzó una primera andadura. He dividido su etapa artística en 3 facetas. Comenzó esta primera faceta, que la he puesto, por supuesto, Fábrica de Montalbán, Fábrica de Nuestra Señora de la O, desde 1939 a 1948, y aquí he puesto una foto de mi padre de 1939. Uno de los primeros trabajos que desarrolló fue los grandes paneles de que presiden el patio principal del Colegio Salesianos de Triana. Presenta 6 grandes retablos con la vida de San Juan Bosco, adornado con una serie de azulejería decorativa que rellena todo el patio principal del mismo. Uno de ellos ya tiene su firma, G. Moreno, indicando pues, que lo había pintado él, como es lógico. Y también traigo una serie de pequeñas obras que he podido localizar de aquellos tiempos, un Sagrado Corazón, una Virgen del Carmen que está en una hacienda de Tomares, o esta Virgen de los Reyes que está en una casa en la Avenida de la Palmera, pequeños cuadritos del Quijote o platos que regalaba a la familia.
traigo, por ejemplo, estos paneles de la Hermandad de Montesión que realizó para Montalbán en el año 1942. Como es propio de la fábrica de Montalbán, don Manuel no quería que los autores firmaran esos retablos. Él quería que se quedara el sello de la fábrica. Pero, bueno, ya os contaré que mi padre tuvo suerte porque algunos cuadros lo pintó, como por ejemplo estos bancos, estas bancadas en la glorieta de Magiprat, que han sido recientemente restauradas por el equipo de Cristina García, pues están firmados. Guillermo Moreno. Es una lástima porque este azulejo precisamente donde está la firma pues se ha tenido que quitar, aunque el equipo de restauración ha vuelto a indicar que fue Guillermo Moreno el que lo pintó en el año 1943. Uno de los grandes retablos que realizó para Montalbán y que he podido localizar también está en la calle Cardenal Espínola, muy cerca de la Plaza de San Lorenzo. Fue este gran retablo realizado en 1943 y que se muestra a Jesús cargando la cruz, y que es una copia, es un retablo muy importante, de grandes dimensiones, una copia que realizó para el pintor Virgilio Mattoni, que era muy amigo de Manuel García Montalbán, y como se ve con este tema tipo pisano, en blanco y azul, es un cuadro que es una copia de los que están en el Hospital de la Caridad. Realizó solamente esta copia y se lo encargó don Manuel a mi padre en la calle Covadonga. Mi padre siempre comentaba que aunque ponía copia cerámica Manuel García Montalbán, año 1943, él se permitió el lujo de poner Guillermo Moreno, GM. Es verdad que sonreía irónicamente porque me decía, gracias a Dios tengo las mismas iniciales que don Manuel, Manuel García, y entonces él ponía Guillermo Moreno. Yo siempre he sabido la G y la M de mi padre, de que era la firma propia que tiene este retablo, que se puede visitar. Está en un San Juan de la calle Cardenal Espínola número 33. Es un bloque de 3 plantas, pues la señora del segundo, que es muy amable, siempre me abre la puerta y me permite entrar para poder disfrutar de este gran retablo que ocupa todo el San Juan. Pero os traigo otros motivos que pintó en aquella época para Montalbán, temas de montería. Estos son 2 bocetos que Paco Arcas me ha cedido, son de su propiedad, estaban en el archivo de la fábrica. Tengo este boceto también de montería, algo más elaborado, o este pequeño cuadrito en que ya pertenece a la familia, pintado con un tema, como ya decía, de montería. O bien esta decoración neobizantina que se realizó para la fachada del convento de la Reparadora en Jerez de la Frontera. Pues todo lo que es el esorno azulejístico de esta fachada, aunque tampoco está firmada, está realizada por mi padre. Y varios cuadros de la Virgen de la Merced de Jerez que están por la ciudad en destinos que yo no he podido localizar, pero que aquí presento el picado, el dibujo. En el picado es normalmente el estarcido, en donde ya hablaré de la técnica que permitía elaborar estos cuadros cerámicos. Si sigo la evolución biográfica de mi padre, además de trabajar para la fábrica de Montalbán, pues amplió sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos y Bellas Artes de Sevilla desde el año 1941-46, y ya desde el primer momento en los exámenes de las distintas asignaturas pues conseguía buenas notas, y traigo por ejemplo cómo consiguió el primer premio por oposición de cerámica artística, pues con este pequeño dibujo acuarelado, una alegoría del otoño que realizó para esta prueba, un examen que realizó in situ sobre la marcha para conseguir el premio artístico de su promoción. Y realizó distintos trabajos, en tanto a carboncilla como también a plumilla, muy elaborado, que traigo para que se vea la diversidad. No solamente pintaba la cerámica de azulejo plano sobre cubierta cruda, sino que también era bastante perfeccionista, que es el adjetivo que debo de utilizar para la técnica pictórica, como estoy demostrando con dibujos pues con 14 o 15 años. O estas técnicas de acuarela que realizó en el año 46, en que pues demuestra la gran perfección, sobre todo en el trazo. Mi padre tenía un pulso magnífico. Yo me encantaba verlo, cómo dibujaba, porque no le temblaba la mano para nada y pintaba con muchísima perfección. Esa etapa de Montalbán estuvo dividida en 2 facetas.
La primera con don Manuel García Montalbán. Don Manuel García Montalbán murió en agosto de 1943, estaba muy unido a mi padre, y a partir de 1943 esa fábrica fue regentada por don Ignacio Gómez Millán, cuñado de Aníbal González Álvarez Osorio, un gran hombre farmacéutico y rodeado por un gran ambiente artístico. Aquí lo vemos en la azotea de la fábrica de Montalbán. Mi padre está detrás junto a su gran amigo, Antonio Muñoz Ruiz, que lo llamábamos porque quería ser torero Finito de Triana, pero que fue después un gran artista, un gran ceramista con muchísimos retablos en que se observan por toda Sevilla, o Domingos Barral, el alfarero, que era un gran especialista en montería. Pero además, durante este tiempo de trabajar para la fábrica de ilustraciones de la O, ampliar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes, pues también participó con otros ceramistas, sobre todo con Pedro Navia. Con Pedro Navia, que estaba muy cercano a la calle Alfarería, en la calle Ruiseñor, mi padre desarrolló una gran amistad, y él siempre me comentaba, cada vez que veo los limosneros que adornan nuestra ciudad, pues estas volutas, estos adornos, porque don Pedro Navia era ceramista, pero él se llamaba también decorador, realizaba tejarón, realizaban limoneros, adornos a los cuadros cerámicos muy interesantes, pues muchos de esos hornos cerámicos sin firma, porque lo hacía por amistad, los realizaba también mi padre. En 1948 mi padre se independiza de la fábrica de Manuel García Montalbán, porque don Ignacio Gómez Millán pues dejó la regencia, pasó a manos de Antonio Lecaró, cambian las circunstancias e intenta y montó un taller justo donde está ahora la Torre Pelli. Es decir, la Torre Pelli asienta en el mismo local donde mi padre estuvo trabajando, que era el camino de la fábrica de Pisman, y por lo tanto estaba en el llamado camino del Cortijo Chapina Pisman. Y allí montó su taller con gran esfuerzo económico entre 1948 y 1954, aunque la cédula de cierre está firmada en el año 1961. Durante ese tiempo, además de electrificar el espacio, de llevar una molina impresionante que después la cedió a la fábrica Montalbán, pues realizó grandes retablos, grandes obras, siguió sin firmarlo. Era un hombre muy humilde y no firmaba, se acostumbró a no firmar y así se quedó. Y por ejemplo, realizó este gran retablo de Cristo de Gran Poder, que está por delante ahora está por delante, hasta hace unos años estaba en la parte de atrás del Hospital de San Juan de Dios, en el Nervión, y también un gran retablo que está en el antecamarín de la Macarena. Cuando uno entra a ver la Virgen de la Macarena, pues hay un gran retablo de Gran Poder, que es una copia de este retablo que está en el Hospital de San Juan de Dios. Como siempre indico, esta es la pequeña estampa de donde se basó para pintar este gran retablo, pero por su admiración a la técnica de Pérez de Tudela, adornó el ropaje del Cristo de Gran Poder con el mismo dibujo que la saya que presenta el retablo de Pérez de Tudela. Siempre indico que durante este taller de Chapina, muchos maestros ceramistas de Triana colaboraron con mi padre. Y aquí, por ejemplo, traigo escaneada el libro de notas, y en el libro de notas se ve perfectamente cómo pintaba, por ejemplo, para José Quierna. José Quierna fue un gran ceramista que pintó tanto para Pérez de Tudela, porque era familia de Pérez de Tudela, en la calle Antillanos Campos, como también para la fábrica de Santana. Y además de pintar para José Quierna, para la misma fábrica de Santa Ana o para Sebastián Ruiz Jurado. Es decir, que en su taller de Chapina Pisman pudo colaborar y realizar numerosas obras, sobre todo grandes colecciones de alfarería vidriada en cobre que realizaba para un alfarero muy amigo suyo, que era Arturo Ojeda. Fruto de esta colaboración, por ejemplo, me traigo un modelo de un Vía Crucis que está pintado por José Escolar. Está dibujado por mi padre y coloreado por José Escolar. ¿Y quién era José Escolar? Pues José Escolar fue, después de Antonio Muñoz Ruiz, uno de los grandes pintores de García Montalbán, como después comentaré. Este Vía Crucis está adornando el interior de la ermita de Cuatro Vitas en Bollullo de la Imitación. Pero el taller de Chapina Pisman
pues como ya indiqué anteriormente, pues enfermó mi padre. Mi padre cogió una silicosis, cogió una fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había que manejar el plomo, había que moler, había que hacer los tintes y trabajaba muchísimo. Tenía que meter en el horno la leña, porque todavía en Chapina-Pisman todo lo que era el horno no era un horno eléctrico, era un horno de leña que él trabajaba personalmente. Luego luchó muchísimo para que eso fuera para adelante, pero cogió enfermedad y también tuvo pérdida. Fue una mala época, la posguerra, para todo el ambiente ceramista. Y por eso, en el año 1954, ingresó sin estudio, pero por su calidad para el dibujo, en Astilleros Españoles, donde llegó a ser el director de la oficina de trazado óptico como delineante naval. También aquí lo tenemos en Astilleros Españoles y, por supuesto, cogió y realizó su casa, como ha dicho mi primo Esteban, en los terrenos de Mensaque. Él fabricó la ladrillería, la fue realizando y también levantó la casa, que la adornó con magnífica azulejería trianera como la que traigo en la fotografía. Aquí traigo otros modelos neobarrocos muy típicos de Triana que me he permitido poner en la portada del libro porque verdaderamente se observan los colores, los ocres, los azul cobalto, los verdes manganesos, todo lo que son los colores trianeros, que es el esorno y que lo llevo a gala, ¿verdad?, de la cerámica trianera. Esos mismos azulejos pues llevan una serie de improntas que me he permitido traer para que se vea el amor que tenía a su barrio, al barrio de Triana, que aunque es de Marbella y es malagueño, pero realmente se vino con 3 añitos a Sevilla y él fue un gran trianero. Y de hecho siempre firmaba, ya en la última época de su vida, él ponía siempre Guillermo en un lado y Triana en otro. Y cuando veo ese tipo de firma, pues yo ya sé que la obra es de mi padre. Aquí, por ejemplo, es una vista, ¿verdad?, del Muelle de las Delicias, con la imagen de la Torre del Oro, de la Giralda, y una serie de adornos muy típicos también de la cerámica de Triana. Le gustaba muchísimo la pintura, era un gran pintor al óleo, como después demostraré, y por eso pues llevaba a la técnica cerámica, a la técnica de agua, uno de sus grandes pintores. Él estaba enamorado de Goya, realizaba muchísimas visitas al Museo del Prado y copiaba a estos cuadros goyescos, como estoy mostrando aquí, esta escena de Goya. He traído una de las obras que realizó en este tiempo en que trabajaba para Astilleros Españoles, que aunque parece desconectado con la cerámica, no fue verdad. La fábrica de Montalbán pues seguía recibiendo grandes encargos, y uno de los encargos más importantes que recibió la fábrica de Triana fue la reposición, había que realizarlo de nuevo, de los paneles que tenía la casa pariente en la calle Paje del Corro, paneles que están realizados por Gustavo Bacariza. Sin embargo, todo este panel completo de café, refrescos y vino, que mira la calle Paje del Corro, pues mi padre lo realizó ya en mi casa, en la casa del barrio Voluntad, y veis cómo siguió poniendo Manuel García Montalbán, como estaba acostumbrado, pero en una esquinita ya inició su firma y puso G. Moreno, como fueron sus inicios en el Colegio de los Salesianos. Siguió formándose. Mi padre siempre trabajaba muchísimo, pero también tenía una gran curiosidad y tenía mucha ilusión por conocer nuevas técnicas, y por eso se formó en el Colegio Artay en técnicas de rehabilitación, cerámica y técnicas de pintura al óleo, también mucha técnica sobre pintura al huevo, pintura al temple, sobre tabla, y realizó un curso muy largo, me acuerdo yo que para mí fue largo, en el Colegio Artay. Y por ejemplo, gracias a ese curso, pues realizó este cuadro, una copia de Andrea del Sarto, donde él, estas son sus manos, pues hizo la técnica de madera embarrotada, igual que la de Andrea del Sarto del siglo XVI. Es decir, que no solamente pintaba al óleo y copiaba ese cuadro de la época renacentista, sino que también todo lo que era la moldura, el marco y la forma de construir el cuadro, pues también lo hacía él. Es decir, era un hombre que desarrollaba todas las técnicas relacionadas con el arte con muchísima perfección. Una vez que mi padre se jubiló en el año 1982, empezó a desarrollar una actividad, yo diría que frenética, bastante desconocida. Y debido a esta gran actividad y a la cantidad de obras de arte que realizó, pues
pensé, y eso yo lo había pensado a lo largo de toda mi vida, esto lo tengo que escribir en un libro, porque fui registrando toda la obra que mi padre realizó desde que tuve uso de razón. Por ejemplo, como se jubiló en 1985 de Astilleros Españoles, entre comillas, tuvo tiempo, y en mi casa pues montó su taller. Por eso la tercera etapa de mi padre la pongo taller propio en la calle Teniente Rodríguez Carmona, número 8, que es la casa de mis padres, en el barrio Voluntad. Y allí empezó a realizar grandes retablos. Me he traído, lo que yo quiero mostrar es la calidad de los retablos y mostrar la importancia de la cerámica, que aunque se hable de arte menor, yo no estoy nada de acuerdo. Si yo estoy luchando por algo en este libro y hablando de mi padre es porque sé que es un arte mayor, porque no solamente saben pintar, saben dibujar, acuarela, plumilla, lo que sea, sino que encima lo llevan a ciega porque hay que meterlo en un horno, no saben lo que va a salir y sale un gran cuadro como este. Esto es un Cristo de la O, un Cristo de la O que pintó para un amigo suyo, que era hermano mayor de la O en aquel momento y que está en el San Juan del número 1 de la calle Castilla. También pintó en otros retablos, nosotros estamos muy relacionados con la O, y por ejemplo este retablo de la Virgen de la O según el libro de reglas, en donde con su falta ortográfica como es propio del libro de reglas, verdaderos retratos de Nuestra Señora de la O de Triana. Y otros cuadros diferentes, como este para la Hermandad de la Candelaria. Siempre indico que es la técnica pisana, pero además él hace el esorno, un esorno que pinta con la técnica pisana y que después tiene que darle la forma, como también hacen los cuadros portugueses barrocos. Por ejemplo, este cuadro de la Virgen de la Macarena, también está pintado con la técnica pisana con un gran detalle. Y por supuesto, como ocurre con todos los ceramistas de Triana, son seguidores de Bartolomé Esteban Murillo y por lo tanto se realizan numerosos cuadros, bien de la Virgen Inmaculada, en donde me fascina el azul cobalto, tan bonito, o este cuadro de San Juanito. Este cuadro es una copia muy interesante que realizó mi padre, precisamente hablando de la casa de Montalbán, Esteban. Porque la casa de Montalbán, como él dice, la casa de Montalbán no, la casa Mensaque de la calle San Jacinto tiene dos grandes comedores, uno de verano y otro de invierno. Bueno, pues el de invierno, que es el alto, está hecho con retablo de Pérez de Tudela, que fue un gran ceramista de Triana. Y Pérez de Tudela, en estas cartelas, iguales que la que os estoy mostrando, pues pone una serie de métodos de caballero, de montería, y mi padre fue una petición, porque este cuadro es mío, puso a San Juanito en el interior. Fue un regalo que me hizo mi padre al comprar la casa en el Ajarafe y yo, toda mi casa está adornada con la obra de mi padre. Y esa fue la entrada de la casa. Esta fue una composición entre mi padre y yo. Mi amor a Pérez de Tudela y, por supuesto, a mi padre. O este cuadro de Santana, que también dibujó por el amor que tiene él a su madre. Otros cuadros que pintó es, por ejemplo, la Virgen de los Reyes. La Virgen de los Reyes, nuestra patrona sevillana, pues nunca los repetía. Tiene varias Virgen de los Reyes pintadas con distintas tumbillas, con distintos esornos, ¿verdad? O esta totalmente diferente según a la persona a la que fuera dirigida el retablo cerámico. O esta aparición de la Virgen de Rocío es una composición suya, una composición que realizó para un familiar mío, porque casi todos eran familiares, un familiar mío de Bollullo de la Imitación, con el que familiarmente pues tengo una gran conexión con ellos, en donde por supuesto se ve la gran característica del esorno azulejero que realiza a esta aparición, que es por la luz, pero tiene unos verdes maravillosos, unos verdes con unos amarillos y una gran expresión, ¿verdad?, en los figurantes y también en los animales que forman la composición del cuadro. Cuadros que no solamente expresan temas murillescos, también pintó, como es lógico, a la Virgen de Rocío, pues porque las peticiones estaban muy relacionadas con esta imagen. Y como indicaba, pues los retablos son diferentes. Tiene esta presentación de frente, hacía giros porque quería darle un juego diferente. También realizó cuadros de la Hermandad de Cuatro Vitas. La Hermandad de Cuatro Vitas pues tiene su sede en esta ermita de Cuatro Vitas. La ermita de Cuatro Vitas, con una torre almohade, está muy cerca de la Juliana, en la localidad de Bollullo de la Imitación.
estoy muy relacionada con esa localidad por mi abuelo materno. Mi abuelo materno es de Bollullo y nosotros hemos estado muchísimo en Bollullo y por lo tanto hay muchas obras en Bollullo. Pasear por el pueblo de Bollullo de la Habitación es realmente pues ver un museo de la obra de mi padre. Esto es un gran cuadro en donde se muestra la ermita de Cuatro Vitas con su torre almohade, y también realizó un estudio histórico de la evolución arquitectónica que tuvo esa ermita desde los principios hasta la forma definitiva. Esta relación que tenemos con el pueblo de Bollullo de la Habitación, cuya patrona es la Virgen de Cuatro Vitas, pues se refleja en todos estos cuadros, en que exorna de diferentes formas. En uno de ellos, por ejemplo, es este motivo renacentista, totalmente diferente a este. Este es un gran panel que está presidiendo y está revistiendo la fachada de la Hermandad de Cuatro Vitas y que realizó mi padre ya en el año 2005. Mi padre falleció en el 2012, luego realmente de sus últimos años. Este cuadro es interesante técnicamente porque no solamente utiliza la técnica cruda, como yo digo, la técnica pisana, sino que también tiene una técnica de cosión con tercera cochura, es decir, que está totalmente pintado con una técnica, le llamamos a la guarrá. Hay que meterlo 2 veces al horno para poder realizar y obtener un resultado definitivo. Otros temas realizados por mi padre es esta Virgen del Carmen, que también está en la calle Larga de Bollullo de la Habitación, o bien este gran cuadro de Jesús de Gran Poder de Bollullo de la Habitación, que está en la ermita de Roncesvalles, en la calle Larga también, pero se ve en la calle, y donde construyó todo el esorno, y menos el tejado, todo lo que es el motivo que adorna a este gran retablo. Esta relación con la Hermandad de Cuatro Vitas también se ve reflejada, por ejemplo, en que el Sin Pecado de la Hermandad del Rocío de Bollullo de la Habitación fue diseñado por mi padre. Aquí está el dibujo de este Sin Pecado y, por supuesto, se ve reflejado en ciertos cuadros, como esta composición, en donde se ve la carreta del Rocío, de Bollullo, con el pendón, con el Sin Pecado que él mismo diseñó. Hay un gran cuadro en el Rocío. En el Rocío, concretamente para la Hermandad de Bollullo de la Habitación, cuando se celebró el aniversario de su fundación, pues mi padre realizó este gran, no sé si llamarlo, cuadro, retablo, porque lo que él intentó es que cuando la carreta del Rocío no está en su garaje, pues durante el invierno, pues él dibujó esa carreta, la decoró con flores, le puso el Sin Pecado y creó toda la decoración que se observa en la misma para que pareciera que estaba todo el año. Y claro, la hermandad ha puesto unas rejas para que se pueda ver desde la calle. Luego, cuando uno visita el Rocío y ve la hermandad de Bollullo de la Habitación, pues perfectamente puede disfrutar de este gran retablo que además realizó con muchísima ilusión, porque la técnica, yo estaba con él, y él hacía este azulejo, pero después había que lijarlo con una lima y darle la forma a toda la azulejería. Y así de esta forma, pues le dimos forma, valga la redundancia, a la estructura lateral de todo el cuadro cerámico. En Bollullo de la Habitación también dibujó y adorna la localidad este Vía Crucis. Un Vía Crucis, él tenía mucha admiración por un Vía Crucis que está en el Hospital de Mujeres de Cádiz, que es un Vía Crucis trianero. Él tenía mucha admiración por ese Vía Crucis, fuimos muchas veces a verlo, y dibujó para Bollullo de la Habitación este Vía Crucis que decora todas las calles de la localidad. Claro, yo lo que he querido es traer la obra. Además de esas grandes obras, hay también pequeñas obras como por ejemplo esta pieza de alfarería, en donde por supuesto nuestra familia pues ponemos Viva Triana, es lógico, y también ciertos cuadritos familiares. Cuando nace un sobrino mío o nace una hija mía, pues mi padre inventó, ¿verdad?, este natalicio, un natalicio en donde se indica el nombre del niño o niña que ha nacido, en este caso mi sobrina Elena o mi sobrino Alfonso, e indica con sus colores
dónde ha nacido y a qué hora ha nacido, porque, por ejemplo, aquí ha nacido en Sevilla, se ve que mi sobrina Elena nació de noche, mi sobrino Alfonso nació de día. Si hizo natalicio para niños de Bollullo, pues pintaba Bollullo, ¿no? Y ponía el dibujo y los colores que adornaban ese momento. O bien, para un amigo suyo, ¿verdad?, del bar El As de Oro. El As de Oro es un bar que está en la carretera antigua de Bollullo de la Imitación, se ve, Vas de Oro. Bueno, pues mi padre entraba ya a tomar café y como era su amigo y tenía un plastiquito donde indicaba el tipo de bar, pues mi padre dijo, yo te lo voy a hacer en cerámica. Y le hizo este gran retablo con la copia de Heraclio Fournier de La Victoria. Hay muchos cuadros pintados por mi padre, también de Sevilla. Él estaba enamorado de Triana y estaba enamorado de Sevilla. Y por eso hay grandes cuadritos que ya en esta tercera época, como se ve, firmaba y ponía la firma, gracias a Dios, lo cual me ha permitido gratamente pues colocarlo en su año, no como ocurría en la época de Montalbán. Y tuvo también una faceta decorativa muy importante. La cerámica es un arte mayor que decora las casas, que los arquitectos debían de tener, por supuesto, en mente para seguir decorando todos los edificios nuevos, por su limpieza, por su belleza, porque es la luz de las ciudades, como yo lo llamo. Y, por ejemplo, pues diseñaba cabeceros. Esto es un cabecero de una cama, está firmado por Guillermo Moreno, como se ve, y son muebles para las casas que dan color al mobiliario. También, por supuesto, realizó temas publicitarios. Temas publicitarios sigue siendo para la familia de mi tío Esteban. Guillermo Betes Becerra pues tenía una bodega en las Islas Canarias y diseñó este gran retablo publicitario, o para el Manzanilla la Gitana, retablo que por desgracia estaba en una boca calle de la calle Sierpe, en un bar que yo siempre vigilaba, pero se me escapó. En un fin de semana fui a verlo y el bar había cerrado y el cuadro pues no pude localizarlo. Y como estaba indicando al principio de esta pequeña charla, pues además de la cerámica técnica pisana, con toda la dificultad que conlleva el manejo de los colores y el manejo del horno, pintaba al óleo maravillosamente. Aquí tenemos esta copia del Niño del Pífano, de Manet, o bien de esta Virgen del Rosario, o bien, ¿verdad?, de la Niña de la Perla. Son cuadros maravillosos que todos conocemos y que realizó grandes y sendas copias. Y por supuesto no tengo que dejar de hablar de su capacidad para la restauración de la cerámica. También se formó en la restauración cerámica. Un ejemplo de ello son los cuadros que restauró para la Facultad de Medicina. Como soy profesora en la Facultad de Medicina, pues una de mis primeras preocupaciones desde que fui estudiante eran los retablos cerámicos que adornaban el patio de Sánchez de la Cuesta, que cuando entrábamos en ese patio, pues por desgracia, pues no se valoraba la cerámica y entonces se iban rompiendo, se iban desapareciendo y yo me ponía nerviosísima cuando veía aquello. Una vez que fui profesor, pues me auné con mi padre y realizamos retablos cerámicos que desaparecieron porque yo tenía de cuando era estudiante fotografías de los cuadros antiguos, los hicimos totalmente nuevos, pero también restauramos los antiguos. Aquí se ve el estado de un cuadro antiguo, son aforismos médicos muy interesantes que adornaban y estaban antes en el Hospital de las Cinco Llagas y que fueron trasladados a la Facultad de Medicina y aquí, ¿verdad?, cómo queda ese cuadro una vez restaurado. ¿Cuál es la dificultad del tema? Pues que hay que igualar los colores. Estos cuadros que adornan ahora, gracias a Dios, el Salón de Grado de la Facultad de Medicina están hechos por la Fábrica de Mensajes a principios del siglo XX. Luego, había que igualar los blancos, había que igualar los colores, y mi padre, como conocía la técnica perfectamente porque había fabricado los pigmentos, pues los igualó y gracias a Dios los tenemos perfectos en el Salón de Grado del mismo. Dicho esto, como introducción de la obra de mi padre como ceramista, yo ya voy a terminar, pues voy a hablar del libro. Ayer estaba yo diciendo, ¿qué digo? Digo, pues igual que Paco Umbral, vengo a hablar de mi libro. Vengo a hablar de mi libro, de nuestro libro y del libro de la familia, porque realmente esto es un libro de toda la familia Moreno. Yo así lo he vivido. Es verdad que Esteban, el que está preparado para hablar de Triana como historiador, porque yo no soy historiadora ni soy tampoco artista, yo soy médico. Y me dedico a la investigación médica, a la investigación científica. Luego esto para mí ha sido un gran esfuerzo, he tenido mucho que estudiar, aunque gracias a una serie de compañeros que formamos la Asociación Niculoso Pisano, pues yo he aprendido mucho, de muchos ceramistas y de muchos miembros de esta asociación que con sus charlas y conferencias, pues yo iba atendiendo y veía que de algo podía entender. Este libro, que aquí lo tienen ustedes en la mesa, pues tiene 104 fotografías.
Es un libro editado con mucho cariño por Pepe Pizarro, que es un gran restaurador cerámico. Por eso se nota en el libro que, por ejemplo, fue el que restauró la lauda sepulcral de Santa Ana, con tanto esmero. Es un libro de 188 páginas, dividido en 5 capítulos y 3 apéndices, y una bibliografía, por supuesto. El primer capítulo es de mi primo Esteban Moreno Hernández, que como historiador, ¿verdad?, pues ha realizado este magnífico capítulo sobre la historia de Triana. El segundo capítulo lo he titulado Aspectos históricos de la fábrica Nuestra Señora de la O. ¿Por qué? Porque es la fábrica donde mi padre desarrolló su primera etapa artística y él siguió manteniendo los colores y la técnica de Montalbán. Es un capítulo al que le doy una gran importancia. ¿Por qué? Porque la fábrica de Montalbán ha cerrado sus puertas en el año 2012. El dueño de la fábrica lo ha transformado en un hotel y un restaurante, es don Francisco Arca. Don Francisco Arca ha tenido el gran detalle de cederme la documentación, las nóminas, las facturas, todo lo que es el papeleo de la fábrica. Y gracias a esa documentación, pues trabajando la documentación, he podido elaborar la historia empresarial de la fábrica de Montalbán. A mí me encantaría, si la vida me lo permite, pues desarrollar la historia empresarial de otras fábricas de Triana, porque es un mundo maravilloso. Pero he podido escribir este capítulo sobre la historia de Nuestra Señora de la O. Fábrica que se abrió como Nuestra Señora de la O en 1901, cuando murió don Francisco García Montalbán. Pero la fábrica es más antigua. La fábrica se remonta al año 1801. Y esto es un dato totalmente novedoso, porque incluso en el patio de la antigua fábrica, que aquí tengo una foto antigua, ponía que era de 1875. Y digo, no, 1875 es cuando Francisco García Montalbán abre la fábrica en esta ubicación. Pero como don Manuel García Montalbán ponía en sus cartas, en estos documentos que me ha cedido Paco Arca, se ve perfectamente que él indicaba y presumía de que la fábrica estaba abierta desde 1801. Estaba dedicado sobre todo a materiales de construcción, pero también a la losa decorada. Y consiguió muchísimos premios internacionales en las distintas etapas. Primero estuvo don Saturnino García Montalbán, después don Francisco García Montalbán, que tuvo a su hijo don Manuel y a don Joaquín. También estaba Enriqueta García Montalbán, que era una maravillosa pintora. Y aquí he traído distintas fotos, ¿verdad? Tenemos a don Manuel García Montalbán, que como indicaba, y García Montalbán, porque tiene el doble apellido conjunto. Manuel García Montalbán, que fue el director de la fábrica, un gran pintor ceramista, además de ser el gerente de la fábrica. Aquí tenemos, una vez que murió don Manuel García Montalbán, en 1943, como ya he indicado, pues la regencia la llevó don Ignacio Gómez Millán, y trabajaron en él grandes pintores como José Escolar, que aquí lo tenemos, Antonio Muñoz Ruiz, que era finito de Triana, y también estaba Domingo Barral, Arturo Ojeda, José Arévalo, Antonio Pantoja, José Maroto, María Coca Arana, Dolores Luque Gallardo, que por ejemplo, como decía mi madre, es la que participó en la decoración de la Fuente de la Rana, que está en el Parque María Luisa. Es decir, muchísimas mujeres que trabajaron la cuerda seca y que realizaron grandes obras totalmente anónimas, y que yo he querido dejar plasmados sus nombres, porque gracias a las nóminas he podido dejar los nombres y más o menos el orden de todas las pintoras y pintores que había en la fábrica y que trabajaban para Montalbán. Antonio Lara y José Ramos. Aquí, por ejemplo, tengo esta fotografía, que la tengo gracias a Fermín Quijano. Fermín Quijano es un gran pintor, ¿verdad?, de los últimos de la fábrica de Montalbán. Esta tal vez sea la fotografía más inédita, porque me la han cedido los últimos pintores. Tenemos a Curro Prí, desgraciadamente fallecido, pero son estos muchachos jóvenes los últimos pintores de la fábrica Montalbán. ¿Qué importancia tiene la fábrica de Montalbán? Muchísima. Yo he leído grandes cartas. He puesto aquí una pequeña fotografía de todas las cartas, con una gramática maravillosa, una ortografía preciosa. Escribían en inglés, en alemán. En medio mundo se ha pasado por la fábrica de Montalbán. Había como una especie de tournée. La tournée en Europa era pasar por Triana y pasar por la fábrica de Montalbán y llevarse numerosos materiales. Me he encontrado con fuentes de la rana en México, en Venezuela, en muchas haciendas de Miami. Hay muchísimas obras de la fábrica de Montalbán por medio mundo, incluso en Australia. Hay un Via Crucis y lo tengo ahí organizado y descrito en el libro. He traído también todas las piezas de alfarería decorada
que el catálogo de Montalbán ofrecía y que es el exorno de Sevilla. Pasear por Sevilla es ver obras de Ramos Rejano, obras de Mensaque y ver obras también que están mostradas en este pequeño catálogo de mi padre del año 43. El cuarto capítulo, ¿verdad? Yo tenía como una especie de inquietud grande. Hablando con mis amigos los ceramistas, me daba cuenta que la cerámica pasaba, que la técnica cerámica pasaba, pero no se contaba cómo se pinta sobre técnica cruda. Y yo digo, vale, soy la más inexperta, no soy la artista, no soy tampoco historiadora, pero voy a contar lo que mi padre hacía. Y entonces he titulado este capítulo cuarto, Guillermo Moreno en su taller, y me he dedicado a contar cómo era el taller de mi padre y cómo es la técnica para pintar sobre azulejo en la técnica pisana o cruda. Pues lo primero que hay que hacer es un boceto. En segundo lugar, ¿verdad? Lo que hay que hacer, además del boceto, es un dibujo que hay que picar con un punzón todas las líneas negras, porque ese picado, llamado también estarcido, hay que colocarlo sobre los azulejos, que es el juaguete, que están en un baño crudo. Esos bocetos pueden ser complicadísimos. Fijaros el tamaño de este boceto, que lo he puesto en el libro. Esto es un boceto de 2,5 metros, que es el tamaño natural que tiene el retablo, que como he indicado antes, está en es que no sé cómo llamarlo, en donde se guardan la carreta del Rocío. Exactamente, en donde guardan, es que tiene un nombre, los rocieros le tienen un nombre muy bonito, pero no me viene a la mente. Y bueno, donde está este retablo cerámico, allí en la Hermandad de Bollullo del Rocío, pues he puesto el estarcido al lado, para que se vea cómo se dibujaba ese estarcido, y después cada rayita había que punzarla. Nos poníamos toda la familia en la cocina con ese punzón, con una manta de lana, y nos poníamos todos a hacer el punzamiento, ¿verdad? Y después colocarlo sobre el retablo. Sin ningún movimiento, no se podía ni respirar, porque cualquier hilo, cualquier cosa que cayera sobre ese juaguete, pues se iba a manifestar después y se amplificaba en el horno. Luego, es bastante... ¿Por qué comento eso? Pues porque me duele muchísimo los cuadros cerámicos. Yo tengo que darle las gracias a Basilio. Disfruté muchísimo cuando vi cómo cuidaba todo el barrio, la azulejería del barrio Retiro Obrero, cómo se puso los cuadros de Montalbán. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de hacer cada cuadrito de cerámico. Hasta los de las casas que son blancos y azules tan bonitos que tiene cada casa son una verdadera joya. Bueno, y aquí traigo los colores que mi padre utilizaba, en colores que él molía, que él hacía, que son los propios de Montalbán. Y ya voy a terminar, capítulo quinto, el último capítulo, pues el capítulo quinto de obras seleccionadas, pues se ha realizado o he intentado realizar junto a mi hermano Guillermo, que es el que registró qué obra había hecho mi padre, en dónde está localizado ese cuadro, en Bollullo de la Habitación. Pues hay un registro maravilloso hecho por mi hermano Guillermo, y yo sobre ese registro pues seleccioné para que se viera la variedad pictórica de la obra de mi padre, que no solamente era un gran ceramista, un gran pintor al óleo, un gran acuarelista, un gran delineante naval, también era un gran fotógrafo. Era un gran fotógrafo y realizó numerosas fotografías que me he permitido también poner en el libro, para que se viera que tenía una forma de mirar muy particular. Y que se notaba en la fotografía. Por ejemplo, aquí están mis tíos, en Bollullo de la Habitación, mi tío El Guardo, mi tío Benito, que eran aguadores del pueblo, y se está viendo cómo están llenando de agua en la casa de mi abuelo. Nosotros estamos sentados ahí en el pollete. Y mi padre, pues como son béticos, mi padre era muy bético, pues claro, ponía Viva el Betis, servían el agua, se reían, y mi padre hacía magníficas fotografías de todo el ambiente que sucedía, tanto en Sevilla, porque realmente era el cronista de la familia. Toda mi familia, mi tía Heli, mi tío Basilio, mi tía Carmen, todos tienen fotos gracias a que mi padre estaba siempre con su cámara y estaba siempre captando todo lo que sucedía en el ambiente familiar. Y aquí, por ejemplo, estamos los dos autores del libro. Me encanta esta foto porque yo siempre jugaba. Está en la calle Covadonga. La calle Covadonga es la que esquina con la calle Alfarería. Es donde está la fábrica de Montalbán. Los trabajadores salían por la calle Covadonga. Y aquí Esteban y yo estamos sentados precisamente en la puerta de esos pintores. Nosotros desde pequeñitos, que jugábamos en la puerta de esos pintores, ¿verdad? Estábamos mamando cómo eran los pintores y a qué se dedicaban y cuál era su vida. Y con esta fotografía, por supuesto, pues me despido.
ya habéis visto que no decía nada de exageración al respecto. Sus obras son magníficas, el trabajo es